Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y a continuación te presentamos las actividades de la semana. No te la pierdas y disfruta de esta gran bendición. Dios te bendiga. Muy buenas noches, Dios te bendiga mucho. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Acompáñanos a alabar y adorar a nuestro Dios. Misericordioso, tú has sido fiel. Al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. En cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo. Y yo, tu amor nunca dejó de ser. En cada montaña subimos, nunca estuve solo y nunca tuve miedo. Tú has sido bueno.
Hola, Dios te bendiga. Soy Angélica Vargas y me siento muy feliz de poder compartir contigo la palabra de Dios en esta ocasión. Soy estudiante de teología. Primero vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por ti, por tu amor, por tu misericordia y te pedimos que tú nos guíes en este tiempo y que tu Espíritu Santo nos acompañe y permita que estas palabras sean de bendición para todo el que la escucha. En el nombre de Jesús, amén. Estaremos hablando hoy de un tema muy interesante. Vamos a hablar de Pablo y ese encuentro que tiene con el Señor Jesucristo y esta misión que recibe. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 26, desde el versículo 15 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. Y el título que va a llevar esta conversación que ustedes y yo vamos a tener se llama El encuentro con la vida. Un cambio de dirección, cómo la vida de Pablo cambió luego de encontrarse con el Señor y cómo la vida de nosotros también cambia y debe cambiar. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 26, versículos 15, 16, 17 y 18. Nueva Traducción Viviente. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el poder de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. En este momento en que Pablo nos está hablando, él está hablando frente al rey Agripa, presentando su testimonio, la manera en cómo él tuvo ese encuentro con el Señor. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia. Y ahora él se encuentra con el líder de las personas que él mismo había ultrajado, maltratado e incluso vio morir. En un momento como este se espera que la reacción natural de ese líder o ese señor que por fin tiene en sus manos el perseguidor de su gente sea la venganza, el reclamo e incluso la justicia. Pero el trato del Señor con Pablo fue totalmente diferente. Estuvo cargado de autoridad, sí, pero de un inmenso amor y compasión por esa alma que anhelaba servir a Dios, pero que lo hacía por los medios incorrectos, pues no le conocía. ¿Cuántas veces creemos nosotros que estamos cerca de Dios, pero en realidad nos estamos alejando cada vez más de Él? ¿Cuáles medios tú utilizas o has utilizado para acercarte a Dios? Pablo, llamado Saulo en ese momento, estaba utilizando los medios incorrectos. Quería llegar a Dios y no era de esa manera. En Juan 14, 6 nos dice la palabra, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si estás buscando otra vía para acercarte al Padre, tengo que decirte que no existe. Si hacemos un poco de historia en el momento en que esto ocurre, en que Saulo iba caminando de Jerusalén a Damasco a perseguir a los otros cristianos, la iglesia estaba dispersa porque la persecución era muy fuerte y él, Saulo, era uno de los perseguidores más feroces. Así que él había salido a perseguir a los cristianos y le habían dado una carta firmada dándole la autorización. Y cuando él iba de camino pensando que iba a poder cumplir su propósito, el que él tenía, Jesús le salió al encuentro. Él tenía una agenda trazada por el mismo enemigo, llevando esas cartas. Pero el Señor cambió la historia. Un cambio de dirección. Y por eso los cristianos no tenemos que preocuparnos cuando somos perseguidos y por causa del Señor somos maltratados o ultrajados. El Señor no guarda una posición mirando de lejos. El Señor participa activamente y cuando Él entiende que es el momento justo y oportuno,
interviene. Él aquí entonces se encuentra con Saulo y cambia entonces la agenda. Ahora es una agenda que es redirigida por el mismo Señor. Nosotros a veces queremos cambiar la gente para que ellos cambien de dirección, pero no somos nosotros los que cambiamos a las personas, es el mismo Señor. Y para muestra está este botón y está usted también, para muestra de que el que cambia es Jesús, el que lo cambia a usted. Yo no puedo cambiar a nadie, ni nadie me puede cambiar a mí. Hasta el nombre de Saulo fue tan grande la transformación que el que se llamaba Saulo, su nombre fue cambiado a Pablo. ¿Por qué? No podía quedar un solo vestigio de su vida pasada. Él ya no sería el mismo. En este estudio, más que todo, nos vamos a enfocar en esa misión que él recibe y en esa encomienda que le da el Señor. El trato del Señor con el ser humano es muy importante que lo tengamos en cuenta. No está determinado ni enfocado en lo que esta persona ha realizado, ni está definido por su historia personal, familiar, ni siquiera por decisiones que en algún momento entendíamos que habíamos tomado en plena conciencia. Jesús nos conoce. No hay nada de nosotros que podamos contarle que Él ya no sepa. El trato de Jesús con el ser humano viene dado por el amor inmensurable de un padre que quiere recuperar a su hijo. Así que el Señor no está para juzgarte ni para condenarte. Él quiere salvarte. Así que a la interrogante de Saulo, cuando él le dice ¿quién eres?, Jesús le da una respuesta reveladora e impactante y le dice yo soy. Es interesante imaginar todo lo que probablemente pasó por la mente de Saulo en ese preciso instante. Recordemos que él era el perseguidor de los cristianos. ¿Qué le iba a ocurrir? Es posible que pensara que su vida terminaría ese día, sin sospechar que por el contrario, su vida apenas comenzaba. La buena noticia es que la Biblia está llena de ejemplos, de encuentros que nos muestran la gracia salvadora y redentora de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo vemos también cómo Dios tuvo encuentro directamente con grandes hombres y sus vidas fueron impactadas de manera extraordinaria. Y ahí nos podemos encontrar con Moisés cuando apacentaba las ovejas de su suegro. Y ese día tuvo ese maravilloso encuentro con el Señor. Ese encuentro que le dio valor y propósito a su vida. Y aún más importante, le dio una misión tan extraordinaria que cambió la historia de millones de personas. Solamente porque Moisés se encontró con el gran yo soy y aceptó ese llamado. Los acontecimientos que ocurrieron luego de que Moisés aceptara este llamado son tan innumerables como poderosos. Miren, el mar se abrió en dos, el pueblo cruzó en seco, se constituyó el pueblo de Dios, reciben los mandamientos, el pueblo es liberado de una esclavitud atroz. Y hay muchísimos etcéteras que nosotros pudiéramos decir. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo el encuentro con Jesús ha influenciado a los tuyos? Es bueno que pensemos en eso. Ese mismo Dios ahora, en la persona de Jesucristo, se le presenta a Saulo en ese camino que Saulo va de Jerusalén a Damasco y cambia el sentido de un hombre que era perseguidor, ahora es hermano de los perseguidos. Y ese mismo Señor busca encontrarse contigo para cambiar de rumbo tu vida, obrar milagros y maravillas en ti y en los que te rodean. El nombre divino yo soy o Él es expresa la fidelidad de Dios que a pesar de la infidelidad del pecado del hombre y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Aleluya. Dios revela que es rico en misericordia. En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracias sois salvos. La revelación de Cristo a Pablo en el camino de Damasco fue abrumadora. Pablo fue derribado, cayó al suelo por el poder y la gloria de Dios.
Muchas veces nosotros hemos tenido que ser derribados porque creemos que el poder está en nosotros y tenemos este orgullo y esta creencia de que somos nosotros y que nadie más puede con nosotros. Y entonces tiene que venir el Señor y derribarnos y demostrarnos que el poder no es nuestro, que el poder es de Él. ¿Cómo podría Pablo negarse ante tal llamado? El Señor lo derribó, le demostró que Él no era nada, que el poder estaba en Él. Y efectivamente, para que Pablo se encaminara por la dirección correcta, tenía que ser derribado. Y en ese momento donde Pablo se sentía que no tenía el poder, se sentía en la posición correcta, como debemos sentirnos nosotros cuando nos encontramos con ese gran yo soy, entonces ahí Dios le da esa gracia irresistible. Cuando tú sabes que eres pecador y que mereces todo lo malo porque eres culpable, entonces Dios te perdona. Y el Señor te perdona y te dice, ahora yo te doy una misión. Pablo tendría que tomar muchas decisiones difíciles en su vida, en las que necesitaría el poder de su propia elección. Muchas personas recibieron gracia de parte de Dios, pero luego dejaron de seguirlo. Demas me ha desamparado, dice la palabra en 2 Timoteo 4:10, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónicas. Así nosotros vemos en el transcurso de nuestra vida cómo mucha gente ha dejado el camino del Señor. Es decir, que después que recibimos este encuentro, entonces seguir a Jesús es una decisión diaria que tenemos nosotros que tomar cada día. Que nuestra elección y decisión sea Cristo cada día de nuestra vida. Ahora miramos que las instrucciones que el mismo Señor Jesús le da a Pablo y él se detiene a indicarle lo que exactamente debía hacer. La misión es demasiado importante. Debía ser dada con claridad y por lo tanto entendida a cabalidad. Si volvemos a los versículos 16 y 18 que leímos al inicio, estamos en Hechos capítulo 26. Les voy a repetir. Ahora levántate, él le dice. Sí, ya Saulo estaba derribado y ya preguntó qué el Señor quería y entonces ahora le dice el Señor, ahora levántate. Tienes que escucharme lo que te voy a decir. Me aparecí a ti para designarte como mi siervo y testigo. Te estoy dando una misión. Dile a la gente que me has visto y también le vas a decir lo que te voy a mostrar en el futuro. Le vas a decir, y yo te digo que te voy a rescatar de tu propia gente y de los gentiles. Te envío para que le abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Aleluya. Tremenda misión que recibió Pablo. Este es un trabajo en equipo donde Pablo tenía que hacer su parte y Jesús tenía que hacer la suya. La designación de Pablo era, vamos a prestar atención porque posiblemente sea la designación tuya y la designación mía que aún nos sigue dando Dios en este tiempo. Ser siervo, testigo y predicar a los gentiles. Los gentiles eran todos los que no eran judíos, ahora todo el mundo. Decirle a la gente que había visto a Jesús y lo que más adelante le sería revelado. Recibir la promesa de cuidado. Dios le dice, yo te voy a rescatar de tu propia gente, es decir, no te voy a dejar solo. Aceptar la misión y abrir los ojos de la gente para que pasaran de la oscuridad a la luz. Liberarlos del poder de Satanás. Esta sigue siendo la misión que tenemos nosotros. Ahora, el papel de Jesús en esta tarea era y sigue siendo perdonar los pecados y otorgarles un lugar en el pueblo de Dios. El propósito del Evangelio es hacer volver a las personas de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, a fin de que reciban una herencia. Nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los que no conocen a Cristo están bajo el poder de Satanás y pertenecen a otro reino, el de las tinieblas. Están perdidos.
El que jamás ha escuchado hablar del Evangelio no tiene garantía de salvación. Tampoco el que escucha y no se arrepiente. La palabra es muy clara. Pero vemos cómo aquí se le da la obligación a Pablo de predicar. Debemos predicar para liberar a los demás de la potestad de las tinieblas y que sean trasladados al reino de Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia que es eterna. Pablo fue obediente y cumplió fielmente la designación que le fue dada. Por esa razón se encontraba en este versículo que estamos leyendo en Hechos 26, él se encontraba frente a Agripa II, testificando y predicando. En la vida y ministerio del apóstol vemos los efectos de estar consagrado a una idea correcta. Si comparamos su vida antes y después de su conversión, antes él usaba toda su energía para destruir la iglesia de Cristo, pero más tarde se convirtió en su mayor defensor. ¿Qué estableció la diferencia? Una mente renovada. La verdad de Cristo le había hecho libre, no solo a él, sino a millares de personas que necesitaban un encuentro con el Salvador. Pablo fundó innumerables iglesias, estuvo en diversos países, diferentes culturas. De Saulo aprendimos que a Jesús no se le persigue, y de Pablo aprendimos que cuando aceptamos esta misión podemos salvar a miles de miles de miles. El Señor no se le persigue, al gran yo soy se le encuentra, y cuando esto ocurre, nuestra vida cambia de dirección, se recibe salvación y con ella la misión de seguir propiciando encuentros que cambian vidas. Que el Señor te bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu amado Hijo, que murió por nosotros y nos ha dado la oportunidad de llegar hasta ti, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos que así como nos has bendecido hasta esta hora, sigue bendiciendo nuestra vida. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.